Vamos por favor a 1 Corintios capítulo 12, versículos 1 al 31. Vamos a leer todo el capítulo para poder introducirnos posteriormente de una forma específica en cada uno de los versículos, entendiendo el tema que Pablo está tratando aquí en la iglesia de Corinto con el fin de poder solucionar algunos problemas, particularmente en este sentido de la forma en que usaban los dones espirituales, el desorden que se producía y el sobreénfasis que se daba a algunos dones espirituales que el apóstol Pablo tiene que corregir. La forma, la naturaleza, el concepto correcto que debían tener de los dones y la manera en que debían ponerlos en práctica. Dice así la palabra del Señor: No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo, y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otros interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque lo que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó al cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular, y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Ahí está todo el párrafo y es evidente que el apóstol Pablo está corrigiendo, como dije al principio, una situación que se estaba dando producto de la falta de madurez de los creyentes en Corinto y que en el día de hoy tampoco es extraño, es ajeno. Al contrario, vemos todavía mucha controversia respecto a la forma de usar los dones, a qué dones son los que están vigentes en la iglesia, cuáles fueron los transitorios, es decir, los que se dieron como dones de señales con el propósito de confirmar la predicación del Evangelio y cuáles no. Todavía hay una controversia en la iglesia del Señor y por eso
es importante también para lo que está pasando hoy, ver en una forma directa lo que dicen las Escrituras al respecto. Nosotros hemos visto la importancia de los dones espirituales en los primeros 3 versículos. Hemos visto también el origen de los dones espirituales, los versículos 4 al 6. El Dios Trino, como dice allí la Biblia, es la única fuente de los dones. Después del versículo 7 al 11, nosotros hemos visto también los diversos dones que hay, no los únicos, sino una lista representativa de los dones espirituales, porque en otros textos, como en Romanos 12, en 1 de Pedro 4, 10 también vemos otros que aparecen allí. Sin embargo, es una forma de representativa general para poder mostrar este concepto de diversidad, es decir, que hay muchas capacitaciones espirituales sobrenaturales que tiene la Iglesia en miembros diferentes también, y que el Señor quiere con ello capacitar a la Iglesia para poder hacer la tarea que le encargó aquí en la tierra. Nosotros hemos visto la última oportunidad hasta el capítulo 12, versículo 10, donde lo último que vimos fue el don de discernimiento de espíritu. Luego hay 2 de los dones más controversiales, de los más complejos, como dije, de los que más se discuten en el día de hoy. Para mí, la verdad, yo no veo mayor necesidad de disputa en esto, pero muchas veces se ha dado y se sigue dando hoy en las iglesias de Cristo, que es el don que aparece allí en el versículo 10, la última parte, diversos géneros de lenguas y a otra interpretación de lenguas. Como es un listado que Pablo menciona aquí, y como estos dones en particular van a ser tratados en el capítulo 14 de la misma carta, obviamente no vamos a tratarlo ahora, vamos a tratarlo cuando lleguemos al capítulo 14, porque allí Pablo da una explicación bastante ampliada al respecto y se menciona muchas veces esto. Echémosle un vistazo al capítulo 14 nada más para poder corroborar lo que acabo de decir. 1 Corintios 14, versículo 2, porque el que habla en lenguas, ahí está la primera acepción del concepto. Versículo 4, el que habla en lengua extraña nuevamente. Versículo 5, así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas. En la última parte del versículo 5, el que profetiza, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lengua. Versículo 6, ahora pues hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas. Versículo 9, así también vosotros, si por la lengua no dierais palabra bien comprensible. El versículo 13, por lo cual el que habla en lengua extraña. Versículo 14, porque si yo oro en lengua desconocida. Versículo 18, doy gracias a Dios que hablo en lengua más que todos vosotros. Versículo 19, la última parte del versículo, para enseñar también a otros que 10.000 palabras en lengua desconocida. Versículo 22, así que las lenguas son por señal. Versículo 23, toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas. Versículo 26, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua. Versículo 27, si habla alguno en lengua extraña. Todo esto está mostrando que en el capítulo 14 el apóstol da una explicación mucho más profunda respecto a estos dones. Y por eso nosotros en el día de hoy lo vamos a pasar, solamente mencionarlos como dones de señales, circunstanciales, momentáneos, para un tiempo determinado, con un propósito específico que ya se cumplió cuando se establecieron los fundamentos de la iglesia y de la doctrina en el primer siglo. Pero vamos a explicar y entrar en profundidad a esto en el capítulo 14. Ahora, volvamos al versículo 11, que es el que cierra esta parte, esta división del texto del capítulo 12, versículo 11, me refiero, porque desde allí al versículo 13 vamos a centrarnos en el día de hoy, porque me parece que aquí hay mucha enseñanza. Pero todas estas cosas, esta es la conclusión del párrafo anterior, las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Dos cosas se destacan en el versículo 14.
Todas estas cosas, se refiere a todos los dones espirituales de los cuales recién había hablado, las hace. Y esa palabra hace es la misma palabra que se utiliza anteriormente en el versículo 6, donde dice, hay diversidad de operaciones en la misma palabra y tiene que ver con poder. Es decir, el poder que ejerce Dios para poder producir en ellos los dones espirituales y para poder usarlos también consecuentemente. Pero todas estas cosas las hace uno, con el poder de uno, ¿cierto? Y el mismo Espíritu. Se refiere a que el Espíritu Santo es el que obra. De tal manera que incluso en la manifestación de los dones, en el ejercicio de los dones espirituales, es el poder del Espíritu el que obra a través de personas. De tal manera que ni siquiera una persona que tiene ciertos dones se puede jactar de ellos, primero porque son un don de gracia y segundo porque el poder que se ejerce no es el de él, sino el poder de Dios a través de él. Ese es el sentido de la primera frase, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu. Y la segunda enseñanza que aparece ahí clara, repartiendo a cada uno en particular como él quiere, es decir, la soberanía del Espíritu en dar los dones como Él así lo ha determinado. Otra vez, no tiene nada que ver con nosotros ni con un mayor nivel de espiritualidad, sino exclusivamente con la obra del Espíritu soberanamente, que Él concede a cada uno la capacitación espiritual que Él así determina. Y hay una tercera enseñanza que dice, repartiendo a cada uno en particular, es decir, mostrando que todos y cada uno de los creyentes han sido dotados y capacitados con dones espirituales. Estas tres enseñanzas ahí en el versículo 11 muestran que nadie entonces puede rehuir a la necesidad de involucrarse en la iglesia local y de colocar sus dones al servicio del Señor y por supuesto para la edificación de la iglesia, para provecho, como dice el versículo 7, que es el propósito en realidad de habernos concedido los dones espirituales. Pero el Espíritu Santo es el que obra en nosotros y a través de nosotros. El Espíritu Santo es el que está manifestando su poder, su sabiduría, su gracia a través de el ejercicio de los dones espirituales en la iglesia del Señor. Y aquí necesitamos hacernos una pregunta. Yo sé que hay personas aquí que no necesariamente son creyentes o no necesariamente tienen una participación en una iglesia local y por eso es necesario hacernos la pregunta, ¿qué es la iglesia? Hablamos de dones, hablamos de que cada miembro tiene una capacitación especial, una dotación especial de parte de Dios, un don espiritual, pero ¿qué es la iglesia? Eso debiese quedarnos claro, me parece, y es una de las cosas que el apóstol entonces va a enfatizar del versículo 12 en adelante. Y va a tomar para ello una metáfora. Una metáfora es una comparación de algo conocido, de algo que todos podemos saber y conocer fácilmente para poder llevarnos a una aplicación espiritual de esto. Ese es el sentido. Es una comparación que todos conocemos y que podemos saber de qué se trata y entonces él dice, bueno, pero yo digo esto respecto a algo espiritual. Y por eso es que nosotros vamos a tomar los versículos 12 al 31, pero en el día de hoy solamente el versículo 12 y 13, pero todo esto es un solo tema y que tiene que ver con la metáfora del cuerpo, como ustedes pueden apreciar allí. Yo quiero que leamos. Hay 18 ocasiones en que la palabra cuerpo aparece en estos versículos. Notemos. Versículo 12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Versículo 14. Además, el cuerpo no es uno solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Allí hay una cantidad tremenda de veces que aparece y repite una y otra vez el apóstol Pablo esta metáfora, de tal manera que entonces, ¿qué es lo que va a usar para poder enseñar verdades espirituales? La metáfora del cuerpo humano. Ese es el sentido.
Pero en el versículo 27 en adelante aplica esta metáfora. Es decir, dice la razón por la cual la utiliza y cuál es la comparación que se hace. Versículo 27. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Allí está la aplicación. Allí está lo que Él quiere enseñar realmente. Él no quiere hacer una clase de anatomía, por supuesto, ¿verdad? Sino que lo que Él quiere es destacar la importancia de la iglesia. ¿Qué es lo que significa la iglesia? ¿Cómo está compuesta la iglesia? ¿Y cuál es el propósito, la finalidad de la iglesia? ¿Cómo debe propender a la unidad como esencial propósito, ¿cierto? Como finalidad última, y cómo en esa unidad cada uno tiene una funcionalidad distinta, pero cada función, al ser ejercida, contribuye a la edificación de todo el cuerpo. Eso es, en términos generales, lo que el apóstol Pablo nos va a enseñar aquí. Por esto, para que sea una realidad esto, es decir, para que el cuerpo funcione adecuadamente, cada miembro del cuerpo debe reconocer su papel y función dentro de ese cuerpo. Cada miembro tiene que reconocer su función. ¿Qué es lo que está, cuál es la razón por la cual está en el cuerpo y cuál es la función que tiene que cumplir y hacia dónde tiene que propender? Y esto lo podemos ver muy claramente en el cuerpo humano, una forma muy fácil. Cada uno de los miembros por los que está compuesto el cuerpo humano tiene una función que cumplir. Y el más minúsculo de los miembros del cuerpo tiene una trascendencia grande en el funcionamiento general de todo el cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir en términos de contexto el apóstol Pablo de lo que estaba pasando en Corinto? Había mucha división por la carnalidad, por la falta de madurez espiritual de las personas, de los miembros de la iglesia, y entonces cada uno pensaba que él era el más importante porque tenía un don supuestamente más importante, y el apóstol tiene que enseñar que no es así, sino que cada miembro de la iglesia es importante para el funcionamiento de toda la iglesia del Señor Jesucristo. Entonces, si cada miembro está en la iglesia, no es para servirse a sí mismo, eso ya lo dijo anteriormente cuando dice que es para provecho, no de sí mismo, sino para provecho de otros, ni tampoco esa persona está ahí como miembro de la iglesia para lograr su propio beneficio. Esa es una de las cosas más difíciles de sacar quizás del concepto, del pensamiento, de la mente de los creyentes en el día de hoy. Muchas veces creemos que la iglesia debe estar al servicio de las personas cuando la verdad es que la Biblia dice otra cosa. Las personas, los miembros de la iglesia deben estar al servicio de la iglesia, de la honra de su cabeza que es Cristo, sometiéndose a la cabeza que es Cristo y viviendo de acuerdo a la voluntad de Cristo. Ese es el sentido de la iglesia. La iglesia es una institución establecida por Dios desde el punto de vista de sus propósitos, para su gloria, para su honra, y nosotros somos instrumentos en aquello, y en la medida en que cumplamos cada uno nuestra función encomendada por Dios en el contexto de la iglesia, Dios es honrado, la iglesia es edificada y el propósito se cumple. Eso es lo que aquí está enfatizando el apóstol Pablo. Por tanto, cada uno debe buscar contribuir al fortalecimiento de la iglesia, donde ningún miembro es menos digno que otro. Y ahora entonces vamos a entrar en materia en los versículos 12 y 13 para destacar dos características esenciales de lo que es la iglesia y que tiene que buscar permanentemente. Dice, ¿por qué? Aquí está la explicación. Porque si como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo siendo muchos son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Versículo 12, el tema en cuestión es la unidad en la diversidad. La unidad en la diversidad. Eso es lo que dice Pablo en una forma muy sintética y que después va a exponer en una forma más detallada en los versículos que siguen. Pero aquí lo dice sintéticamente, porque así como el cuerpo es uno,
¿verdad? Eso es una cosa obvia. Y tiene muchos miembros, eso también lo podemos apreciar, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, diversidad, son un solo cuerpo, unidad, así también Cristo. Entonces, unidad en diversidad. Ese es el concepto clave de los versículos 12 al 31. Y cómo funciona esa diversidad y cómo debe procurar la unidad. Parecen ser dos conceptos contradictorios, ¿cierto? Uno dice, bueno, si hay unidad, no hay diversidad. Pero la verdad es que sí. Si hay unidad, si hay diversidad, necesariamente debe haber unidad. Estos conceptos se nutren mutuamente. En este texto, Pablo destaca que aunque hay muchos miembros, el cuerpo es uno solo. Uno solo. Y esa metáfora la utiliza Pablo no solo aquí, sino en Romanos 12:5, en Efesios 1:23, 2:16, 4, 12, 16, estoy hablando de Efesios, ahora Colosenses 1:18. En todos estos textos Pablo utiliza la metáfora del cuerpo para explicar lo que es la iglesia. Y también en otros contextos, el mismo Señor Jesucristo, utilizando igualmente una metáfora, en Juan capítulo 15, utiliza la metáfora de la mata, ¿cierto?, de la parra de la vid, para decir también qué es lo que es, cómo está injertado cada uno, cómo está unido cada uno de las ramas en la vid propiamente tal, que Él es la vid y los creyentes son los pámpanos, las ramas donde crecen los frutos. Y separado de Él, dice, nada pueden hacer. Esa es otra metáfora que también habla de la iglesia, de los creyentes genuinos. Y luego también Pablo va a utilizar la metáfora del edificio, de la casa espiritual. En Efesios capítulo 2, versículos 20 al 22, va a utilizar también esa metáfora. De tal manera que hay tres metáforas para la iglesia. El cuerpo, como Pablo lo menciona aquí y en los otros textos que yo mencioné previamente, la metáfora de la vid y los pámpanos y la metáfora del edificio, del cual la piedra angular es Jesucristo, la doctrina es el fundamento, la doctrina de los apóstoles y profetas, y obviamente el constructor es el Espíritu Santo. Ahora, nosotros nos abocamos entonces a ver la unidad en el cuerpo en cuanto a la metáfora que Pablo utiliza respecto del cuerpo humano. El cuerpo humano es uno solo, aunque está compuesto de muchos miembros. Sin embargo, cada miembro funciona, y aquí está la clave, en una interrelación armónica y precisa. En una interrelación armónica y precisa. El corazón bombea sangre a un ritmo, ¿verdad? Siempre se habla del ritmo del corazón. ¿Por qué? Porque es necesario que esa sangre llegue a todas partes del cuerpo, hasta el miembro más pequeño, más insignificante, entre comillas, del cuerpo, necesita esa sangre para su funcionamiento. El aire que entra a nuestros pulmones también es esencial y tiene que recorrer el oxígeno a todas partes y lo hace a través de la sangre. Aquí el hermano Lorenzo puede dar una clase mucho mejor de esto que yo, de anatomía, pero obviamente estamos hablando de algo que sabemos todos, la mayoría, en los colegios ya nos enseñan este tipo de funcionamiento. Es uno solo el cuerpo, pero tiene muchos miembros variados y cada miembro tiene una función en particular. El corazón no puede hacer la función del pulmón y el pulmón no puede hacer la función del corazón, porque cada uno tiene una capacitación especial. Fíjense como aquí llegamos otra vez a la capacitación de los dones espirituales en la iglesia. Cada uno tiene una capacitación especial y al ejercer su función con esa capacidad especial que le dio el Creador, entonces todo el cuerpo es beneficiado con el funcionamiento de cada uno de los miembros. Ese es el sentido. Pero tiene que ser una relación o interrelación armónica. Si ocurre que el corazón empieza, por ejemplo, a bombear más lento, finalmente la persona se muere o empiezan a morirse ciertos miembros del cuerpo porque no llega la sangre a ellos. ¿Cuál es el propósito de todo esto? Fortalecer, dar coherencia al cuerpo al que pertenece. Si un miembro es quitado del cuerpo, ¿qué es lo que ocurre con él? Muere, obviamente.
muere, ya no sirve, ¿cierto? Es solamente carne y huesos, por ejemplo, y nada más. No tiene ninguna utilidad en ese sentido. Pero ¿qué pasa con el cuerpo? El cuerpo sabe que le falta un miembro. Hay personas que han perdido una extremidad, por ejemplo, y que dicen que durante mucho tiempo después todavía el cerebro manda órdenes hacia la extremidad para que se mueva, pero ya no está. Es decir, el miembro que es cortado pierde su función porque es separado del cuerpo y el cuerpo sufre por esa situación. ¿Ven? La relación que existe acá es evidente en la aplicación. Cada uno de aquellos que son verdaderos creyentes y que por esa situación pertenecen a la iglesia, al cuerpo de Cristo, cuando sufre uno de ellos, necesariamente eso produce un sufrimiento en todo el cuerpo. Más adelante Pablo lo va a explicar de una forma más gráfica y más directa. Entonces, cada uno de los miembros tiene que funcionar de acuerdo a la actividad propia que se le dio para poder contribuir a la edificación y al fortalecimiento y al funcionamiento de todo el cuerpo. Cristo tiene un solo cuerpo, ¿verdad? Que es su iglesia. Y aquí es necesario poder definir esto muy claramente. La iglesia no es una denominación. La iglesia no es una denominación. La iglesia está constituida por cada uno de aquellos que, reconociendo su necesidad, su condición real delante de Dios, estando de acuerdo con la descripción que Dios hace del ser humano, porque eso es lo que ocurre cuando uno se enfrenta a la Escritura, es como una especie de resonancia magnética, ¿cierto? Que le ve a uno no el cuerpo físico, en este sentido, sino el alma de la persona. Y lo expone, lo deja expuesto claramente. Nosotros, la persona puede decir, yo no necesito esto en realidad, además yo creo en Dios, además yo tengo temor a Dios, además Dios está conmigo, además una serie de otras cosas. Sin embargo, cuando nos enfrentamos a las Escrituras, lo que ocurre es que Dios nos hace una resonancia magnética espiritual y dice, bueno, no, tú estás equivocado, el problema tuyo es que estás separado de mí desde el momento de la concepción. Eso es lo que dice la Escritura, ¿verdad? Dice el salmista David que en pecado fue formado. Fue concebido en el vientre de su madre en pecado. Y por consiguiente, que dice después Romanos 3:23, que todos, sin excepción, están bajo esa condición y entonces están separados de la gloria de Dios. Separados de Dios. Y separados de Dios no hay vida espiritual. Así como el cuerpo, cuando es separada su cabeza del cuerpo, obviamente el cuerpo no tiene vida. Porque el comando principal no está. Está cortado, está desunido a lo principal, que es la esencia, que es la vida misma. Eso es lo primero que dice la Escritura. Sin un reconocimiento de esta realidad, sin estar de acuerdo con Dios en que el hombre no tiene ninguna esperanza de salvación, entonces es imposible la noticia que viene después. Porque el Evangelio lo que hace al llegar a la persona es primeramente herir, humillar. El Evangelio llega a la persona a poder confrontar su verdadera condición y lo humilla porque le dice, esta es tu condición. Y uno dice, no, yo no estoy así, yo creo que soy una buena persona. Y entonces el Evangelio dice, no, tú no eres una buena persona. No eres una buena persona. Y entonces allí uno va a Romanos 3, versículo 10 en adelante y ve la descripción que la Escritura hace del ser humano. Que es inútil, eso dice, que no busca a Dios y que no es bueno en absoluto. Y ahí incluye a todo ser humano. Esa es la primera cosa que uno tiene que entender para poder llegar a ser parte del cuerpo y tiene que llegar no solo a entender, sino a aceptar como una realidad. Y esto lo deja a la persona como, obviamente, humillado. Porque humilla el orgullo. Dice, tú no puedes hacer nada para formar parte de la iglesia. No es que tú hagas algo para formar parte de la iglesia, no. Es imposible. Todo lo que hagas no puede agradar a Dios, porque la justicia de Dios es perfecta y tú eres imperfecto. Ese es lo primero. Sin esto no hay
posibilidad de formar parte de la iglesia de Cristo. Uno puede tener su nombre escrito en un libro de membresía de una iglesia, pero eso no lo hace un creyente. Uno puede tener un sistema religioso el cual cumple permanentemente, quizás con mucha devoción, pero eso no lo hace miembro de la iglesia de Cristo. Y eso es la distinción que yo quiero hacer claramente porque la Biblia la hace. La distinción es que esa persona que reconoce su condición y que está de acuerdo con Dios y que dice, Dios, yo estoy equivocado, tú tienes razón, esa persona comienza a tener una percepción distinta de las cosas. Ve su real condición delante de Dios y aquí viene lo que precisamente y la razón por la cual Dios hace ese llamado al arrepentimiento. La palabra arrepentimiento significa un cambio de mente, un cambio de percepción, un cambio de visión respecto a una realidad. ¿Cuál es la realidad? Yo soy pecador, estoy destituido de la gloria de Dios, no tengo ninguna posibilidad de vida espiritual, necesito urgentemente a un Salvador. El reconocimiento de eso me lleva entonces al arrepentimiento ante Él. Ese arrepentimiento no es una expresión de dolor simplemente emocional, porque recuerden lo que pasó con Judas. Dice la Biblia que Judas se dolió profundamente porque había entregado a un inocente, al Señor Jesucristo, pero eso no le llevó a él a la salvación. Eso es simplemente dolor por reconocer que hizo algo malo, pero el arrepentimiento es más que eso. El arrepentimiento bíblico es de una persona que reconoce su condición y además se da cuenta de que no solo es un pecador que está separado de Dios, sino que merece el infierno. Y que si Dios lo envía allí, está justamente echado en ese lugar porque eso es lo que merece, por condición y por acción. Y entonces, reconociendo eso, esa persona dice, no, este no es el camino. Y ahí viene la otra parte, que es el gemelo del arrepentimiento, que es la fe. Y ahí es donde viene la buena noticia. Cristo murió en la cruz por esos pecados, por sacarte de esa condición. Y allí entonces la persona, el arrepentimiento es respecto del pecado internamente, y ahora es cambiada su percepción de las cosas y ve belleza en Jesucristo lo que antes no veía. Antes veía un personaje religioso, bueno, pero ahora ve al Salvador y sabe que es urgente la necesidad de su salvación. Y por eso se aferra a ello con todo su corazón. Esa es la fe, esa es una convicción profunda que produce Dios en la persona para llevarle a tomar eso como algo lo más preciado que tiene. Como la perla de gran precio, ¿se acuerdan de la parábola? Y está dispuesto a darlo todo, absolutamente, aún su vida. ¿Para qué? Para no perder esa perla de gran precio que ha encontrado. Porque Dios le abrió los ojos y lo llevó a la convicción y al arrepentimiento. Allí, en ese mismo momento pasa a ser parte del cuerpo de Cristo. Allí pasa a ser parte de la iglesia, aunque no tenga un nombre escrito en ninguna iglesia local, en el libro de membresía. Ya pasa a ser parte del cuerpo de Cristo. Pero evidentemente, ¿cómo funciona el cuerpo? Funciona a través de estamentos locales, y ahí viene la iglesia local. Y estos estamentos locales, como la iglesia que nosotros tenemos aquí, que el Señor nos ha concedido por su gracia, constituido por cada verdadero creyente que tiene una relación única con la persona de Jesús, entonces ahora esa persona es miembro de esa iglesia. Es miembro de la iglesia universal, pero ahora se adhiere también a la iglesia local porque cómo funciona dentro del cuerpo a través de la coherencia que tiene y la armonía de funcionamiento que tiene que realizar para que el cuerpo de Cristo, la iglesia en general, pueda funcionar. Ese es el sentido básico, eso es lo importante que hay que entender, cómo se llega a ser parte de una iglesia local a través del arrepentimiento y la fe en el Señor Jesucristo. No hay otra forma según lo que la Biblia prescribe. La iglesia es un organismo antes que una organización, aunque también tiene una organización como la que nosotros tenemos acá, ¿cierto? Pero es principalmente y esencialmente un organismo. ¿Cuál es la diferencia entre un organismo y una organización? Que el organismo es algo vivo. El organismo es algo vivo que funciona sin necesidad que se le pida que funcione.
Un organismo, por ejemplo, vivo, es el que nosotros vemos cuando se siembra una semilla. ¿Qué es lo que ocurre con esa semilla? Comienza posteriormente a romper la tierra y después ya se transforma en una planta, pero no hay que pedirle a ese organismo que crezca, simplemente hay que nutrirlo con lo necesario y va a crecer por sí misma. Porque es un organismo vivo. A un niño que nace recién no hay que pedirle que crezca, ¿cierto? No hay que enseñar que tiene que crecer. Simplemente hay que nutrirlo y protegerlo. Y crece solo. Eso es un organismo. Una organización es distinta porque está compuesta por seres humanos falibles y que en consecuencia la organización es, por decirlo de alguna manera, ficticia. Porque esa organización se puede desarmar así mismo como se arma. Está constituida por personas. Sin embargo, la iglesia del Señor Jesucristo es un organismo, crece naturalmente porque ya tiene la vida de Cristo en ella. Y eso es lo que Pablo va a destacar allí. Tiene la vida de Cristo en ella, y si tiene la vida de Cristo, tiene la eternidad en ella. Y en consecuencia va a propender al crecimiento naturalmente, más allá del esquema organizativo que ésta tenga. A veces nosotros damos más énfasis a la organización que al organismo. Y ahí estamos equivocando el camino. Cristo es la cabeza de la iglesia, eso dice la Biblia en muchas partes. Por tanto, quien da existencia al cuerpo, dirección y control es el Señor Jesucristo. Yo he dicho muchas veces, en la iglesia existe un solo Señor y una sola cabeza. Y todos los demás somos miembros del cuerpo. Con funciones distintas, nada más. Por eso es que en la iglesia de Cristo no hay una jerarquización. No es una forma piramidal en la que debe organizarse. Porque la única cabeza es el Señor Jesucristo y todos los demás somos miembros del cuerpo. En otras palabras, hay un Señor en la iglesia y todos los demás somos siervos. De tal forma que esta jerarquización donde personas se adueñan de la iglesia es contrario al concepto de cuerpo. Imagínense que en un momento determinado el brazo diga, no, ahora yo soy el que mando, así que al cerebro yo no le hago más caso. ¿Qué ocurriría? Un desastre. No, todos nos sometemos, todo el resto del cuerpo se somete a las instrucciones precisas del cerebro. El cerebro nos dice cuándo debemos mover una mano, el cerebro nos dice cuándo debemos hacer un énfasis, el cerebro nos dice cuáles son las palabras que debemos usar. Es la cabeza, es Cristo el que dirige la iglesia. De tal forma que entonces, unidos al Señor Jesucristo y en una comunión con el Señor Jesucristo de cada uno de los miembros, que produce un beneficio para toda la iglesia. Por eso, hermanos, cuando pocos oran en la iglesia, entonces no es tan beneficiada la iglesia como debería ser si existiera un concepto correcto en cada uno de los miembros de que cada uno tiene una relación viva con el Señor, y en la medida en que esa relación se haga más íntima, entonces también el cuerpo va a ser más fortalecido. En otras palabras, no hay iglesias formadas por cristianos individuales. Siendo individualmente nuestra relación con Dios, sin embargo, esto contribuye a la edificación de todo el cuerpo. Un miembro separado de Cristo es simplemente un cadáver, del mismo modo que un cuerpo separado de su cabeza. Un miembro separado de Cristo es simplemente un cadáver. Jesús dijo, cuando utilizó la metáfora de la vid, ¿verdad? Separado de mí, nada podéis hacer. Nada podéis hacer. Por eso es que nosotros debemos retornar a la trascendencia de la centralidad de Cristo en la iglesia. No somos nosotros los importantes, Cristo es el importante. Nosotros funcionamos en relación a nuestra unidad con Él. Un miembro separado de Cristo es simplemente, como dije, un cadáver. Cristo y su iglesia son una unidad indisoluble. Miren, leamos lo que dice 1 Corintios 6, 17. 1 Corintios 6, 17. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Esa es una unidad indisoluble. Y por eso Pablo va a decir después que nada podrá separar a los creyentes de Cristo. Ni tribulación, ni angustia, ni hambre, ni desnudez,
Ni la muerte ni la vida, ni lo presente ni lo porvenir, ni ángeles ni potestades nos podrán separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, la unidad de la iglesia es indisoluble. Hay una perfecta coherencia entre la cabeza y el cuerpo. Miren, los miembros del cuerpo físico humano se mantienen allí porque están unidos. Pero cuando se separan, como recién vimos, ya pierden su función, mueren y eso daña a todo el cuerpo. Entonces, los miembros de la iglesia no pueden separarse de Cristo. Los verdaderos miembros de la iglesia, por eso es que hablamos de la preservación en la salvación. El Señor nos preserva, nosotros perseveramos en función de esa preservación para mantenernos unidos a Él. ¿Qué nos enseña entonces esto en términos prácticos de aplicación? Que cada uno de nosotros tiene una función que cumplir, pero para el cuerpo. Fíjense cómo ataca el individualismo propio del día de hoy. Ayer conversábamos con algunos hermanos y hablábamos de eso. Miren la diferencia que hay. Hay personas que han venido, que no son creyentes, pero han venido acá y han dicho, pero hay una diferencia tan grande porque la gente allá es distinta. No porque nosotros seamos mejores que otros, sino porque al venir Cristo a nuestra vida, al darnos claridad respecto a lo que somos ahora en Cristo como iglesia, tenemos un afecto, el uno por el otro, que nunca antes habíamos tenido y que la gente no ve naturalmente en la sociedad. La gente va a la sociedad y lo que ve es individualismo absoluto. De un tiempo a esta parte ha habido un cambio sustancial en lo que es la forma de comportarse de las personas. Antes recuerdo que cada uno se conocía con el vecino, cada uno tenía una relación con el vecino. Pero ahora hay un individualismo total. Máximo alguna persona dice, creo que se llama Juan, parece, no tengo idea del vecino de al lado. ¿Cierto? Y no sé en qué trabaja, no tengo idea de nada más, pero que no me importa, lo que me importa es lo que yo hago, ¿no? Eso muestra un individualismo natural que se está produciendo en la sociedad y la iglesia es distinta. La iglesia apunta a otro objetivo porque tiene que haber coherencia entre los miembros. Y en la medida en que nosotros entendamos más eso, mejor vamos a ser como iglesia. ¿A dónde nos lleva eso? A la unidad. ¿Somos diversos? Sí. ¿Tenemos diferentes dones? Sí. Pero todo tiene que propender a la unidad. El individualismo es atacado, el orgullo, la jactancia es excluida, de tal manera que solo queda la honra a quien es el dueño de la iglesia, la cabeza que es Cristo. El segundo versículo que hoy vamos a ver es el 13, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. El segundo concepto aquí es identidad o identificación. Identidad o identificación. Notemos como Pablo expresa aquí que cada creyente verdadero es bautizado por el Espíritu Santo en el cuerpo que es la iglesia. Es decir, es sumergido, utilizando lo que significa la palabra, bautismo. Es sumergido, es anexado, es unido al cuerpo. ¿Cuándo? En el mismo momento en que esa persona se arrepiente y coloca su fe, su confianza solo en Cristo. En ese mismo momento, no es que pasa posteriormente a tener que pasar por un proceso de evaluación de su vida para ser miembro de la Iglesia de Cristo. En ese mismo momento, en forma instantánea, pasa a ser sumergido, unido al cuerpo de Cristo, como miembro de la iglesia, una vez y para siempre. Esto es importante recalcarlo. Este es un hecho que es irrepetible en el tiempo, es definitivo. Es definitivo. Y aquí con esto se muestra que lamentablemente han habido tantas distorsiones en este concepto específico que utiliza Pablo aquí, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. El bautismo del Espíritu. Y entonces comienza otra vez una serie de discusiones respecto a lo que significa el bautismo del Espíritu, si es un hecho posterior a la conversión, si es un hecho de la conversión, y el apóstol aquí es tan claro. Fíjense, por favor, el adverbio de cantidad que utiliza el apóstol Pablo allí en el versículo 3.
porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados. Todos bautizados. ¿A quién le está hablando? A una iglesia. ¿De quién está hablando? De creyentes. Entonces está diciendo, todo creyente fue bautizado. ¿Y cómo se utiliza el verbo? En pasado. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados. Es un hecho, ¿se dan cuenta? No es algo que se tiene que repetir en el tiempo. Pero lamentablemente ha habido una distorsión, una interpretación errónea y se ha dicho, no, el bautismo del Espíritu Santo es una segunda experiencia con el Espíritu posterior a la conversión. Y entonces las personas desesperadas buscan una segunda experiencia con el Espíritu. Y dicen, no, yo tengo que ser bautizado en el Espíritu y tengo que ser bautizado en el Espíritu. Pues ya fue bautizado en el Espíritu. ¿Cómo yo voy a estar buscando otra experiencia cuando ya la tengo? El apóstol Pablo es claro. Fuimos todos bautizados, fuimos todos anexados al cuerpo. Es enteramente una obra de Dios. El hombre no tiene nada que ver aquí. Fíjense como dice el versículo 13, porque por un solo Espíritu fuimos. ¿Cuál es el papel activo que cumple allí el ser humano? Ninguno. Es pasivo totalmente. Fuimos las acciones del Espíritu Santo. Todos bautizados en un cuerpo, sean judíos y griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber un mismo espíritu. O sea, es totalmente pasiva. ¿Quién es el que está activo en la acción? Es Dios. Es la obra de Dios. Es solo la obra de Dios. El verdadero creyente es bautizado por el Espíritu en el mismo momento de su conversión. Desde ese momento en adelante, el creyente pasa a tener una nueva identidad. El apóstol Juan dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Esa es su nueva identidad. Hijo de Dios. ¿Cuándo pasa? En el mismo momento en que el Espíritu nos anexa al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Pasamos a tener una nueva identidad, una nueva definición. Ya somos personas distintas. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Y quién atestigua de eso? El Espíritu Santo que el Señor nos ha concedido. Entonces el bautismo del Espíritu es una realidad palpable en el mismo momento de la conversión. Hay una nueva relación también. Porque ahora nos anexa un cuerpo y de tal manera que estamos todos relacionados el uno con el otro. Es significativo, hermanos, cuando uno se encuentra en algunos lugares. Yo he tenido la oportunidad de encontrarme en algunos lugares, en algunos viajes que hemos hecho, en los aeropuertos, a veces con personas que nunca hemos conocido. Y sin embargo, empezamos a conversar algunas cosas e inmediatamente se ve que tenemos la misma identidad. No nos conocemos físicamente. Cuando veníamos de República Dominicana, después de la conferencia por su causa de este año, llegamos al aeropuerto y al rato había una persona con una camiseta de Colombia, de la selección colombiana, una camiseta amarilla, y de repente se acerca y me dice, creo que yo te conozco, me dice. Sí, puede ser, le digo. Y me dice, ¿tú estuviste en la conferencia? Sí. Ah, me dijo, claro, ahí te vi. Y ahí empezamos a conversar y hasta invitación salió a Colombia, pero todavía no he ido para allá. Hace mucho calor allá en esos lugares. Pero ¿de qué manera se produce una relación? ¿Se fijan? Una nueva relación. Nuevas relaciones con personas distintas. Después se acerca alguien que andaban con un niñito, un matrimonio también, y le dicen, perdón, dice, y le dice a mi hija, yo te conozco, le dice a mi señora. Y mi hija lo queda mirando, parece que yo también te conozco. Y empiezan a conversar, y claro, eran de la misma iglesia, la iglesia bautista de Temuco. Allí se conocieron, y él era en estos momentos un misionero allá en República Dominicana. ¿Ven cómo hay una identidad ahí nueva, y esa identidad nueva nos une el uno con el otro? Por eso que no se trata de denominaciones, ¿se dan cuenta? No se trata de organizaciones humanas.
sino que se trata del cuerpo de Cristo que está en todo lugar, en todas partes. Cada verdadero creyente pertenece al cuerpo de Cristo. ¿Quién es el que nos unió al cuerpo de Cristo? No somos nosotros los que decimos, yo me voy a unir al cuerpo de Cristo. No, Dios es el que nos introduce, el Espíritu Santo, el que nos coloca en el cuerpo. Porque, y esto es interesante, porque hay un solo bautismo, hay una sola iglesia. No sé si notan este sentido de las palabras. Mire, porque hay un solo bautismo, el bautismo del Espíritu en el momento de la conversión, existe una sola iglesia. Si hubiera más bautismo, habría más iglesias. La unidad, un solo bautismo implica una sola iglesia. Eso echa por tierra esa famosa segunda unción que le llaman muchas veces, ¿cierto? O tercera o cuarta unción, no sé cuántas más hay. El bautismo del Espíritu Santo no se hace o produce, o no hace o produce una clase distinta de creyentes. En una oportunidad alguien me dice que recién yo había sabido que él había llegado a conocer al Señor, y me dice, me dijeron que yo estaba en el instituto bíblico, me dijeron que tú estabas en el instituto bíblico. Me dice, sí, le digo yo, ahí estoy estudiando para servir al Señor, y me dice, pero tú has sido bautizado con el Espíritu. Yo sabía más o menos para dónde iba la cosa. Y dije, bueno, sí. Sí, me dice, porque la Biblia dice que el que no tiene el Espíritu de Dios no es hijo de Dios. Ok, ya, muchas gracias. No conversamos nada más, pero obviamente él tenía en su corazón otra cosa. Él estaba buscando un bautismo nuevo, es decir, una experiencia extraordinaria. Y ojalá que pudiese manifestarse a través del don de lengua, porque eso es lo que normalmente uno escucha. El bautismo del Espíritu Santo tiene que llevar a la manifestación de un don de lengua, algo visible que uno pueda palpar. Y eso es uno de los problemas por los cuales mucha gente no disfruta su vida en Cristo, porque está siempre buscando algo más, cuando ya tiene todo lo que necesita. Este bautismo es realizado en todos y cada uno de los creyentes, por tanto no debe ser buscado como una segunda experiencia ni mediante méritos personales. Hay personas que dicen, para que tú tengas el bautismo del Espíritu, tú tienes que ayunar y tienes que orar por no sé cuántas semanas, por no sé cuánto tiempo. Tú tienes que hacer un esfuerzo tremendo, pero ¿por qué voy a hacer un esfuerzo si es obra de Dios? Es obra de Dios. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Efesios 4 al 6 dice lo mismo. Los relatos del libro Los Hechos en que se afirman algunos para indicar que el bautismo del Espíritu es una segunda experiencia diferente a la conversión son esencialmente dos. Hechos capítulo 8 y Hechos capítulo 10. Y yo quiero que me queda poco tiempo, pero echemos un vistazo nada más a estos textos para ver si realmente Hechos capítulo 8 versículo 17, vamos al versículo 13 en adelante porque se entiende mucho mejor. Felipe está predicando en Samaria. ¿Qué es lo que era Samaria? Samaria era una parte del centro de Israel. Esencialmente podríamos dividir Israel en tres partes. En el norte Galilea, en el centro Samaria y en el sur Judá. Entonces, allí están los tres sectores geográficos. Samaria era el que estaba en el medio, por decirlo así, y Samaria era constituido por personas que fueron dejadas allí de otras nacionalidades cuando Israel fue tomada cautiva por los asirios en el 722 a.C. Y entonces los judíos no querían nada con los samaritanos no querían nada con los judíos. Eso lo expresa Juan capítulo 4, cuando habla de Cristo y la mujer samaritana, ¿recuerda? Entonces, Felipe está predicando en Samaria y mucha gente se está convirtiendo al Señor, está llegando a la fe. Incluso dice el versículo 12, pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el Evangelio del Reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Ahí está hablando de bautismo físico, no el bautismo del Espíritu. También creyó Simón mismo y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe y viendo las señales y grandes milagros que se hacían estaba atónito.
Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Y entonces, versículo 15, los cuales habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Entonces allí dicen, estas personas, ven, allí dice que recibieron el Espíritu Santo después de haber creído. No fue en el mismo momento de haber creído. Y cuando uno lee así, dice, tienen toda la razón. Pero aquí hay algo que pasa por alto. ¿Qué es lo que se pasa por alto? Que hay dos tipos de revelación en general en la Biblia. La descriptiva y la preceptiva. La descriptiva es que describe hechos. Y precisamente por eso se llama Hechos, este libro. ¿Qué es lo que está relatando? Situaciones puntuales que ocurrieron en un momento determinado en la iglesia y que no necesariamente son doctrina para todo el tiempo de la iglesia. O si no, tendríamos que pensar que cada persona que se convierte tendría que ir a caballo y caer de un caballo y decir, Señor, ¿quién eres? Y después Jesús hablar y entonces Él decir, bueno, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Toda persona tendría que hacer eso. Porque ese es uno de los relatos que aparecen en el capítulo 9 respecto a la conversión de Pablo. Pero no es así, ¿verdad? Ahora, considerando eso, miren, ¿cuál es el propósito realmente por el cual estos versículos están aquí? ¿Y cuál es el propósito por el cual principalmente los samaritanos no recibieron el Espíritu en el mismo momento? ¿Quiénes tuvieron que venir de Jerusalén? Pedro y Juan, eran los apóstoles, ¿cierto? Los cuales habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu, porque aún no habían descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Todavía no había venido esa experiencia, entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Y aquí está, el versículo 18 es muy significativo. ¿Por qué? Porque esta es la razón por la cual el Señor permitió esos hechos únicos en la historia de la iglesia. Mire, versículo 18. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Ahí estaba el Simón el mago, ¿cierto? Diciendo, dame también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Es un regalo de Dios. No tienes tu parte ni suerte en este asunto porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta maldad y ruega a Dios y quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Versículo 24. Respondiendo entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el Evangelio. ¿Qué es lo que tenían? ¿Por qué vino Pedro y Juan? ¿De qué nacionalidad eran ellos? Judíos. ¿Qué es lo que creían ellos cuando creyeron en Jesucristo? Que la iglesia estaba constituida por solo judíos. Cuando llegaron allí y vieron que ellos tuvieron que orar, imponerle las manos a estas personas para que recibieran el Espíritu Santo, se dieron cuenta de algo significativo. Lo que mismo Pablo dice en el capítulo 12, versículo 13, del versículo que estamos analizando. Que estas personas también formaban parte de una misma iglesia. Y que ya no debía ser solo para los judíos el Evangelio, sino también para todo aquel que creyera en Jesucristo. ¿Para quién era un testimonio esto? ¿Para los samaritanos? Para los judíos. Entonces, ese era el propósito. Después, más adelante, en capítulo 10, versículos 44 y 45, no vamos a analizarlo porque no me queda tiempo, pero solo mencionar algunas cosas. ¿A quiénes fue enviado Pedro por parte del Espíritu Santo? A los gentiles, a los romanos. Fíjense, los samaritanos, que no tenían nada que ver con los judíos, que tenían una separación allí racial muy fuerte, muy potente, y a los romanos, con los cuales también para ellos, el judío decía, los romanos, o sea, los gentiles son perros, literalmente. No tenían ninguna relación con ellos. Y entonces, ¿qué hace Dios? Manda a Simón Pedro. Y Pedro predica un sermón sobre Jesucristo en la casa de Cornelio, y un judío no podía entrar a la casa de un gentil porque se contaminaba ritualmente. Por eso Pedro 3 veces dijo que no, ¿se acuerdan?
Y finalmente fue convencido por el Espíritu y fue. Y predicó el sermón en la casa de Cornelio. ¿Y qué es lo que sucedió? Cuando Pedro estaba predicando, cuando todavía, dice la Biblia, no había terminado la predicación, el Espíritu Santo vino y descendió sobre los gentiles. ¿En qué momento? En el momento mismo en que creyeron en el Señor Jesucristo. Capítulo 10, versículo 44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión, o sea, los judíos, que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos. ¿Ven? ¿Cómo puede ser ellos también? De que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? ¿Se fijan? Y después en el capítulo 11 Pedro da cuenta de estos hechos a la iglesia total en Jerusalén. Y en el versículo 18 dice: entonces, oídas estas, 11:18, estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Fíjense cómo está allí con signo de exclamación. ¿Lo notar? ¿Qué es lo que significa eso? Que los judíos eran convencidos que efectivamente el Espíritu Santo también había sido dado a ellos, y entonces eran convencidos ¿de qué? De que formaban parte del cuerpo que es la iglesia. Entonces, no son segundas experiencias, sino son hechos históricos que tenían que ver con personas en particular, con tipo de personas, grupo de personas en particular, los samaritanos y los gentiles. ¿Cuál es la experiencia con la cual nosotros nos identificamos aquí? Obviamente con la de Cornelio, porque nosotros no somos judíos ni somos samaritanos. Somos gentiles y nos identificamos con la experiencia de Cornelio. Pero ¿cuándo llegó el Espíritu Santo a la vida de ellos? En el mismo momento en que creyeron. Fueron bautizados por el Espíritu, unidos a la iglesia, y se les dio a beber de un mismo Espíritu. Esto es la iglesia. No es que nosotros tengamos que hacer algo especial, no es que nosotros seamos más espirituales que otros y por eso tenemos el Espíritu. Tiene nada que ver con eso. Es una obra de Dios, es un don de Dios, y cada persona que cree en Cristo y se arrepiente genuinamente es parte de la iglesia del Señor Jesucristo. Después viene el bautismo con agua, que es una identificación pública de lo que ya somos en Cristo, parte del cuerpo. Y entonces ahí nos hacemos miembros de una iglesia local y funcionamos como miembros de la iglesia local para la gloria de Dios. Hemos sido bautizados y se nos dio a beber de un mismo espíritu. Un solo cuerpo, ¿cierto? Sin embargo, muchos miembros, un solo espíritu, que es el que está en todos y en cada uno de los suyos. Todo creyente tiene el Espíritu morando en él. Por ello es infructuoso que busquemos una segunda experiencia con el Espíritu, porque ya hemos sido objeto de la obra del Espíritu en nosotros, cuando nos bautizó y cuando vino a nosotros a morar definitivamente en nosotros. El Señor Jesucristo prometió: es necesario que yo me vaya, y cuando yo me vaya va a venir o vendrá otro Consolador, el cual está en vosotros, pero está con vosotros, pero estará en vosotros. Y aquí, en el momento de la conversión, el Espíritu viene a nosotros para poder guiarnos a toda verdad, que ya está revelada, para poder transformar nuestra vida y para que podamos ser instrumentos en las manos de Dios. Esa es la iglesia y esa es la obra del Espíritu en nosotros. Por gracia, todo esto es por gracia y para la gloria de Dios. Padre, gracias por este tiempo, por darnos el privilegio, Señor, de considerar estos textos, de poder abrir nuestro entendimiento, nuestra comprensión por la misma obra de tu Espíritu que vino a nosotros en el momento de la conversión, que también fue obrada por tu mismo Espíritu. Señor, nos regocijamos en ese hecho. Te agradecemos a ti, te alabamos a ti, porque no somos mejores que nadie, por lo cual hemos tenido esta maravillosa experiencia de ser parte de la iglesia del Señor Jesucristo, en todas partes, en todo lugar. Padre, eres tú el que nos bautizó y eres tú el que también nos unió al cuerpo y nos dio a beber de un mismo Espíritu a todos y cada uno de nosotros. Por eso no hay creyentes de primera o segunda clase en la iglesia. No, todos somos lo mismo, tenemos la misma dignidad delante de ti y solo tenemos diferentes funciones.
Gracias por enseñarnos, gracias por corregir nuestros errados conceptos y gracias por enseñarnos, Señor, que necesitamos usar nuestros dones para servirte a ti en el contexto del cuerpo de Cristo, para la edificación de la iglesia y para la gloria de tu gran y bendito nombre. Te alabamos, Padre. Bendice a cada uno de los presentes. En el nombre de Jesús. Amén.